Bienvenidos a La Biblia Sorprende, el programa donde la historia, la arqueología y la Biblia se funden para dar respuestas a las grandes preguntas del hombre. En el programa de hoy veremos: Ur, ciudad fantasma. La ciudad que no existía aparece bajo tierra. Abraham, mito o historia. Siguiendo su pista, nos vamos al templo de Karnak en Egipto. ¿Qué es un cartucho jeroglífico? ¿Cómo se descifró esta escritura egipcia? Y nuestro apartado especial rompe mitos. ¿Existe un infierno de fuego? ¿Un tormento eterno? ¿Es la Biblia un libro de mitos o un libro lleno de verdades? ¿Los personajes que aparecen ahí existieron de verdad? En el siglo XIX, muchos críticos con la Biblia acusaban a la Biblia de mito, de un libro de mitología. Decían que los personajes que aparecen ahí no existieron jamás. Y efectivamente, en el caso de Abraham, por ejemplo, se decía que Abraham no existía en la historia fuera de la Biblia, y tampoco su ciudad, Ur de los Caldeos. En el libro del Génesis se dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos para ir al lugar que Dios le mostraría. Sin embargo, la ciudad de Ur de los Caldeos no aparecía, la arqueología no conseguía encontrarla. ¿Sería un mito? Una expedición europea militar estaban acampados en el actual país de Irak, en esas tierras amarillas, y tenían frente a ellos en lo que llamaban los beduinos Tel al-Mugayar, la montaña de los peldaños. Y entonces un aguerrido sargento hizo una apuesta con los soldados. Les apostó que era capaz de subir con su burro hasta arriba de la montaña de los peldaños sin caerse del burro. Y aceptaron la apuesta. Así que el sargento se subió a su burro y empezó a trepar con el burro por la montaña de los peldaños y llegó arriba sin caerse y ganó la apuesta. Sin embargo, cuando llegó allá arriba, se dio cuenta de que aquello no era una montaña natural. Todo a su alrededor eran cascotes de ladrillo. Eso parecía ser un antiguo edificio. Así que avisó a los especialistas y efectivamente arqueólogos fueron allá. Pero era el tiempo de la arqueología romántica del siglo XIX, de manera que se dedicaron a picar en la cima de ese Tel al-Mugayar y encontraron un ladrillo con inscripciones escritas en lengua cuneiforme. Como no encontraron tesoros, que era lo que buscaban, pues se volvieron para Europa. Y ese ladrillo con escritura cuneiforme quedó guardado en el Museo Británico de Londres. Nadie podía leerlo, porque la escritura cuneiforme no había sido descifrada aún. Pero 70 años después, cuando se descubrió la escritura cuneiforme y su significado, entonces fueron a ese ladrillo y leyeron: Ur-Nanu es el constructor de esta torre. Un momento, ahí está la palabra Ur, un rey que se designa a sí mismo como Ur-Nanu, quizá rey de Ur. Y entonces una nueva expedición arqueológica fue a las ruinas de Tel al-Mugayar, esta vez con el prestigioso Leonard Woolley. Y él no empezó a picar en la cima de la cumbre. Él se dedicó a vaciar toda la zona alrededor. Y ahí, alrededor de Tel al-Mugayar, apareció la ciudad de Ur de los Caldeos. Calles, palacios, templos, herramientas, armas, la ciudad entera aparecía ante sus ojos. Y al vaciar el edificio, al limpiar Tel al-Mugayar, resultó ser un zigurat, un fabuloso templo de culto a la luna,
con 7 pisos escalonados. La ciudad de Abraham, Ur de los Caldeos, había sido encontrada y 10 camiones llenos de tablillas con escritura cuneiforme fueron recogidos para ser leídos y estudiados. Una auténtica biblioteca de la ciudad de Ur, donde encontramos hasta tablas de multiplicar, hasta los deberes de la escuela de los niños. 6, 2, 12. 6, 3, 18. 6, 4, 24. Todo aquel mundo perdido, enterrado en aquellas tierras amarillas, había vuelto a la luz. La ciudad de Abraham estaba ahí, no era un mito. Hoy, gracias a los conocimientos actuales, podemos tener la certeza. Tú puedes confiar en la Biblia. Las acusaciones de mitos se demostraron falsas. Y ahora nos vamos al templo de Karnak, en Egipto. Allí, en ese conjunto de templos que era la antigua ciudad de Tebas, por ahí caminó Napoleón Bonaparte cuando conquistó Egipto. Él embarcó nada menos que 2000 cañones para enviarlos a Egipto y conquistar aquellas tierras. Y cuando paseaba entre esas grandes columnas del templo de Karnak, no entendía nada de lo que estaba escrito, porque la escritura jeroglífica no había sido descifrada aún. Así que él, Napoleón Bonaparte, paseó por entre esas columnas de 30 metros de altura, como un edificio de 12 pisos. Paseó con sus ingenieros, sus artistas, sus científicos, admirando todo aquello, pero no entendiendo nada de lo que estaba escrito. ¿Sabes lo que es un cartucho jeroglífico? Se le llama shenu en egipcio, que significa circundar, rodear. Se trata de que cuando hay un nombre propio en la escritura jeroglífica, esos signos se rodean con un dibujo de cuerda para que queden unidos, para mostrar que son un nombre propio. Y eso fue la clave para que Champollion, años después, descifrase la escritura jeroglífica. ¿Y por qué menciono esto? Porque ahí, en el templo de Karnak, si salimos de entre las columnas, llegamos a la cara este. Unos muros grabados con bajorrelieves, tostados por el sol. Ahí se representa al faraón Sesac. Y en unos cartuchos jeroglíficos, los nombres de 140 ciudades cautivas en su campaña en Palestina. Una de esos cartuchos dice, el campo de Abraham. Y ahí está el nombre de Abraham, escrito en ese muro del templo de Karnak, como trofeo de victoria del faraón Sesac. Esto supone que es el nombre de Abraham escrito fuera de la Biblia, el rastro más antiguo que tenemos de él en la historia. Efectivamente, en aquella época, Abraham era un hombre bien conocido y ahí está grabado sobre piedra como un testimonio a todos aquellos que quieran dudar. Gracias a los conocimientos que tenemos hoy de la historia y la arqueología, sabemos que aquellos hombres que están en la Biblia no son mitos, sino que existieron de verdad. Y esto es un llamado a ti y a mí, a confiar en lo que está escrito en la Biblia. Acompáñanos en el siguiente bloque. Es muy curioso que en toda la historia de la Biblia se está saliendo de Babilonia. En primer lugar, en el episodio del Génesis, en la Torre de Babel. Esa Babel era la tierra de Babilonia. Y Dios destruye ese proyecto y la gente tiene que salir de Babel por primera vez. Volvemos a encontrarlo cuando Abraham es llamado a salir de Ur de los Caldeos, que está situada en la tierra de Babilonia. Allí Abraham, representando al pueblo de Dios, es llamado a salir de Babilonia. Y más tarde, cuando el pueblo de Dios está en el exilio en Babilonia, también son llamados a salir de Babilonia para volver a integrarse como pueblo con su identidad religiosa. Como dice Isaías 48:20, «Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos». Y ese llamado a salir de Babilonia queda como un símbolo especial en la Biblia. También encontramos en el libro de Apocalipsis de nuevo el llamado a salir de Babilonia. ¿Pero por qué salir de Babilonia cuando esa ciudad
ya había sido destruida siglos antes, cuando Babilonia no existía como ciudad y solo era un montón de ruinas. Nadie vivía en Babilonia. ¿Cómo entonces se podría salir de Babilonia? ¿Qué es lo que eso significa? Bien, vemos que Babilonia es un auténtico símbolo. En 1 de Pedro 5:13, el apóstol Pedro, que está en la ciudad de Roma, envía saludos de la iglesia de Roma y le llama saludos de la iglesia que está en Babilonia. Está claro que para Pedro el apóstol, la nueva Babilonia era Roma y toda la carga negativa, simbólica, que la Biblia coloca sobre Babilonia, ahora él la colocaba sobre Roma, la nueva Babilonia. La palabra Babilonia viene de Babilu, que significa puerta del cielo, Bab-el, pero Babel también les sonaba a los hebreos a Balal, que significa confusión, algo que se habla de forma confusa. De manera que Babilonia quedó como un símbolo de confusión. Y al hablar de salir de Babilonia, en la mente de ellos también estaba este llamado de Dios: salid de la confusión, salid de esa religión mayoritaria, salid de esa religión que ofende a Dios, que adora estatuas, que rechaza el testimonio de la Biblia, que persigue a los profetas, que persigue a las personas fieles. Todo eso estaba en la mente de ellos. La gran Babilonia había ido a Jerusalén y había destruido la ciudad, había destruido el templo de Dios, había perseguido a los hombres de Dios. Ahora, con la persecución de Roma contra los cristianos, ellos veían en Roma la nueva Babilonia, que les imponía el culto a estatuas, que perseguía a los hombres justos, que perseguía a la Biblia. Para ellos estaba claro, Roma era la nueva Babilonia. Con el paso de los siglos, se pasó de la Roma imperial a la Roma papal, y los cristianos verdaderos veían el mismo problema. La Inquisición era la enemiga de la Biblia, quemaba la Biblia, prohibía la Biblia y mataba, quemando en la hoguera, a aquellos que portasen la Biblia o la enseñasen. La Inquisición fue la más extraordinaria maquinaria de exterminio de los disidentes, una gigantesca organización para eliminar del mapa a aquellos que no aceptasen el credo establecido. Es normal que aquellos cristianos comparasen aquella Babilonia perseguidora con la nueva Roma perseguidora. Y ahora, sabiendo esto, cobra mucho más sentido el llamado de la Biblia: salid de Babilonia, de Apocalipsis 18. Efectivamente, salid de la confusión, salid de la iglesia mayoritaria, poderosa, intolerante, dogmática, litúrgica, perseguidora, cruel. Los periódicos publican recientemente una afirmación del Papa Francisco. Él dice que la curia del clero es la auténtica lepra del Vaticano. Efectivamente estamos de acuerdo con él en esto, pero en la época medieval eso fue todavía mucho más grave. Y aquel clero dogmático, soberbio y sanguinario cumple esa profecía, ese símbolo de ser la nueva Babilonia. Hoy Dios nos invita a todos a salir de la confusión y, como hizo Abraham, salir de Babilonia para vivir una experiencia verdadera de lealtad a los 10 mandamientos de Dios. Por eso, desde aquí, te lanzamos hoy también esta invitación a salir de Babilonia. Y de nuevo con vosotros en este espacio Rompemitos, donde tomamos los mitos de nuestro tiempo y los pasamos por la lupa de la Biblia y de la razón, del sentido común. Y hoy le toca el turno a la doctrina del infierno, el mito del infierno, ¿verdadero o falso? Y en primer lugar vamos a empezar con un texto de la Biblia en el que Jesús menciona el infierno. Marcos 9, 43 y 44. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Aquí en este texto Jesús menciona expresamente el infierno, en palabras de Jesús. El asunto es que la palabra griega que está escrita ahí en la Biblia, la palabra original, es Gehenna, a donde Jesús envía esa al Gehenna, y el Gehenna era un vertedero junto a las murallas de Jerusalén. En ese vertedero se arrojaban las basuras de la ciudad, y había unos encargados para que fueran quemando esas basuras con azufre. El humo subía de día y de noche por la quema de basuras del vertedero. Los animales muertos eran lanzados también ahí. Hasta los condenados a muerte, los reos despreciables, no eran enterrados, sino arrojados al Gehenna. Y esa imagen fantástica de un vertedero con animales muertos, que están las basuras ardiendo y algunos cuerpos de condenados a muerte, ese espectáculo Jesús lo toma como símbolo de la destrucción final de los perdidos. Destrucción, no tormento, destrucción final de los perdidos. Por eso Jesús decía que irán al Gehenna, que los perdidos irán al Gehenna. Un clérigo medieval con la mejor intención, con su mentalidad católica del infierno, del dogma del infierno, no tradujo Gehenna como tal, sino que tradujo infierno. Y de ahí viene toda la confusión, del dogma católico del infierno. Dicho de otra manera, ¿existe el infierno? Bueno, existe el valle de Gehenna, el valle de Hinnom, pero existe en realidad un lugar de tormento eterno para los que no se han salvado. En ese caso, no existe. De manera que el infierno del que habla Jesús, el que Jesús está mencionando, es el valle de Gehenna, el vertedero de Hinnom. Y ese infierno existe, efectivamente. El infierno existe y se puede visitar. Así que vamos a visitarlo. Acompáñenme. Jerusalén, año 25 después de Cristo, valle de Hinnom. Junto a la muralla, el gran vertedero de la ciudad. Fuerte olor a basura podrida y animales muertos. Los trabajadores se encargan de avivar el fuego con azufre. El espectáculo es repulsivo y desolador. Columnas de humo negro suben lentamente. Es el humo que sube de día y de noche, que nunca se apaga, descrito en la Biblia como el castigo final de los perdidos. Ahí está el fuego que nunca se apaga y el gusano que no muere. Un pelotón de soldados romanos se acerca escoltando un carro lleno de cadáveres. Son los cuerpos de los crucificados, los asesinos, los malditos. No tendrán sepultura, los arrojarán desde la muralla al vertedero. Ese es el Gehenna ardiente. Ese es el Gehenna del que habla Jesús, un lugar de destrucción, no un lugar de tormento. En la mente de Dios jamás ha habido un lugar de tormento para que sufran sin fin los que se han perdido. Porque ¿qué clase de Dios sería ese que planea hacer sufrir a sus hijos por toda la eternidad? Sufrimientos indecibles. Desde niño, en mi educación, fue incorporada ese dogma del infierno. Y recuerdo en la escuela cuando nos explicaban este asunto. Recuerdo la visita de un misionero y creo que todavía tengo pesadillas por la explicación que él dio del infierno, de los horribles sufrimientos por la eternidad. Y sin embargo, la Biblia sorprende, porque resulta que en la Biblia el dogma del infierno no existe. Solo existe un Gehenna ardiente, como símbolo de la destrucción final de los perdidos. De manera que los perdidos no son eternamente y para siempre atormentados, sino destruidos para siempre. Destruidos para siempre más. De manera que no es el tormento lo que es eterno, sino los resultados de la destrucción son eternos, son destruidos para siempre más. Y así lo enseña la Biblia. Acompáñame en la siguiente batería de textos. Ezequiel 18:20. El alma que peque, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él.
Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí nos dice claramente Romanos que la paga del pecado es muerte, no un tormento eterno, muerte. Salmo 37:20 dice, mas los impíos perecerán, los enemigos de Jehová serán consumidos como la grasa de los carneros, se disiparán como el humo. Es otro texto que nos dice que los que se pierden son destruidos y dejan de ser, dejan de existir. Malaquías 4:1. Ciertamente viene el día ardiente como un horno, y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día que vendrá los abrasará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Este texto nos habla de una destrucción total, que no les deja ni raíz ni rama. También Malaquías 4:3 dice que los malvados serán ceniza bajo las plantas de nuestros pies. Y Apocalipsis nos dice que ese lago de fuego es la muerte segunda, no el tormento, sino la muerte. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese lago de fuego es un lago de destrucción, no de tormento. Le llama la Biblia la muerte segunda, la muerte definitiva, la muerte para siempre más. Por tanto, declaramos que el dogma del infierno, tormento eterno, queda roto. Y te convocamos a que nos acompañes en el próximo programa de La Biblia Sorprende. Hasta entonces. En este programa aprendimos: la ciudad bíblica de Ur fue descubierta en Irak, confirmando el relato de la Biblia. A pesar de los ataques de los críticos, Abraham aparece en la historia antigua apoyando lo que la Biblia describe. En el libro Apocalipsis, Babilonia representa un poder religioso intolerante y perseguidor, basado en la fuerza y el engaño. El infierno de la Biblia no representa un tormento eterno, sino la destrucción total del mal para siempre.